Hola a todos, es un placer para mí estar aquí con ustedes, muchos nombres conocidos, otros no. Mi nombre es Stephanie Báez y soy la encargada del Departamento de Recursos y Acciones Legales del Departamento de Signos Distintivos en la República Dominicana. Nosotros, a diferencia de muchos países, tenemos un tribunal por la vía administrativa, no solamente conocemos suposiciones, sino que conocemos 7 diferentes tipos de recursos y acciones legales, pero mi presentación del día de hoy se va a enfocar en la parte de lo que nosotros vemos en las oposiciones. Si puede pasar la diapositiva, por favor. Primero, es importante ver el proceso de solicitud de una marca. Se presenta la solicitud, tiene un examen preliminar de forma, se le asigna una fecha de presentación. Un examen preliminar de admisión, que es básicamente ver que la solicitud en sí misma está completa. Luego se le asigna una fecha de presentación, se hace el examen de forma y fondo. Cuando la marca es aprobada, cuando la solicitud es aprobada por la oficina, que decimos sí, es admitida a registro, se le notifica al solicitante. El solicitante debe pagar una tasa de publicación. Esa tasa de publicación, luego se publica la aprobación de la solicitud en un boletín especial que tiene la oficina en periódicos de circulación nacional. Y a partir de esa publicación, se le concede un plazo de 45 días a los terceros interesados en que quieran presentar sus oposiciones. Este es un paso, vamos a decir, sine qua non, es un paso que no se puede evadir. Esos 45 días se cuentan calendarios y a partir de ahí los terceros interesados pueden presentar sus oposiciones. La siguiente. Antes que esa, como les decía, nosotros tenemos las facultades que no muchas oficinas tienen. La primera fase para interponer un recurso o acción legal bajo la ley 2000, que es la ley de propiedad industrial en la República Dominicana, es presentar el recurso o acción ante el Departamento de Signos Distintivos o Departamento de Invenciones, es decir, el área técnica pertinente. Luego, esa decisión es susceptible de reconsideración ante en la misma área técnica. Luego está el recurso por la apelación administrativa, que es ante la Dirección General de la Oficina. Es importante resaltar que la apelación administrativa es opcional, no es obligatoria. Se puede ir directamente a la vía jurisdiccional, es decir, a los tribunales ordinarios. Y luego de la apelación administrativa está la apelación por el control jurisdiccional. Todos estos recursos tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución que se quiera recurrir. Y siguiente slide. Como les decía, nosotros no solamente conocemos oposiciones, ahí hay un cuadro para quienes estén interesados. En el caso de las oposiciones, nosotros aquí en República Dominicana tenemos como signos distintivos marcas y nombres comerciales. También hay recursos y acciones que se pueden interponer contra los nombres comerciales, pero las oposiciones son exclusivamente para las solicitudes de marca. No hay oposición para nombres comerciales. Y como les dije, el plazo es de 45 días contados a partir de la publicación de la solicitud. Un detalle importante a señalar es que, a diferencia de otros países, el proceso de oposición en la República Dominicana es escrito completamente. No hay vistas orales. Todo lo que se deposita es escrito y la representación mediante abogados es opcional, no es obligatoria porque es un proceso administrativo. Tampoco tienen que estar los abogados y gestores, no tienen que estar en ningún tipo de sindicatos. Puede el mismo titular presentar su defensa o presentar su oposición siempre y cuando cumpla los requisitos mínimos que establece la ley para la misma y que corresponda con el pago de una tasa, porque esto es un servicio que conlleva tasa. El siguiente slide. El recurso de oposición está contemplado en el artículo 80 de la ley 2000.
Como les dije, se pueden presentar luego dentro del plazo de 45 días. También es importante que se sepa que como consecuencia de esta publicación puede llegar más de una oposición de más de un oponente. Y lo que establece la ley es que en caso de que exista más de una oposición, todas las oposiciones a esa solicitud deben conocerse en una sola decisión, que decida si la marca puede ser inscrita o no en el registro. Siguiente. Los procesos, como les dije, son procesos enteramente escritos. Lleva 4 fases, que son el escrito inicial, que es el que abre la oposición, el que conlleva el pago de la tasa. ¿Y qué requisitos debe tener esta oposición? Bueno, debe tener los datos que nos permitan a nosotros identificar a la persona que se opone, el fundamento legal, los supuestos de hecho y derecho que fundamentan la oposición, si tiene la prueba que soporte que fundamente su recurso, y obviamente se debe estar individualizada la solicitud de registro que, a la que se presenta la oposición. Luego nosotros otorgamos un plazo de 30 días para que la parte impugnada presente escrito de defensa, si así lo estima pertinente. Este plazo de 30 días, el plazo de la oposición es lo que nosotros llamamos un plazo fatal, que quiere decir que es improrrogable. Esos 45 días, una vez vencido el paso, inmediatamente se ordena la emisión del certificado de registro si no hay oposiciones. Pero el plazo de la parte impugnada, el plazo para responder a notificaciones de la oficina, sí puede ser prorrogado. Estas prórrogas, a diferencia de lo que veía que mis compañeros de Trinidad y Tobago decían, no dependen de la aprobación de la contraparte, sino que son facultad de la administración. Nosotros somos que decimos si proceden o no las prórrogas. Claro, para que esto no sea un tema que dependa enteramente de la voluntad de la persona que concede las prórrogas, en este caso yo, se han establecido lineamientos de cuándo procede una prórroga y cuándo no. Y siempre las prórrogas deben estar motivadas, o sea, justificada el por qué se solicita esa extensión en el plazo. A esa defensa la notificamos a la parte oponente y le damos un plazo de 30 días para que, si no entiende, presente réplica, y luego posteriormente 30 días al titular de la solicitud para que, si así lo decide, deposite escrito de contrarréplica. ¿Cuánto dura el proceso? Esa es una pregunta muy frecuente que recibimos. El proceso va a durar dependiendo de qué tantos escritos depositen las partes, porque un proceso de oposición puede llegar solamente hasta el escrito de oposición sin defensa y puede salir en 4 o 5 meses una decisión. Pero esto va a depender, porque si hay prórrogas, si hay suspensiones, cuántas prórrogas hay por cada parte. Básicamente, el tiempo que dure la fase de notificación y de depósito de escritos depende de las partes. Ahora bien, concluida esta fase de instrucción donde las partes depositan sus escritos, nosotros legalmente, la oficina tiene un plazo de 3 meses para emitir una decisión del caso, en este caso de la oposición. Puede pasar al próximo slide. ¿Qué nosotros vemos en las oposiciones? Nosotros vemos prohibiciones absolutas contempladas en el artículo 73 y prohibiciones relativas. A diferencia de otras oficinas que en el examen de fondo solamente verifican las prohibiciones absolutas, la oficina dominicana, al realizar el examen de fondo de la solicitud, verifica prohibiciones relativas y prohibiciones absolutas. Verifica las dos. O sea que perfectamente un solicitante puede recibir una objeción al registro sin que haya oposición en virtud de un derecho previamente registrado. Ahora bien, nosotros como oficina nunca vamos a objetar por mala fe. Eso tiene que verse en el marco de un proceso de oposición o de otro tipo de acción legal.
No voy a entrar en los detalles de las prohibiciones absolutas porque son comunes en la mayoría de nuestros países. La falta de distintividad, que sea calificativo, que sea un término genérico o de uso común, contrario a la moral o al orden público. Obviamente, esta es una prohibición que se evalúa dependiendo del espacio cultural, dependiendo del contexto cultural en el que se dé la solicitud. Reproduzcan o imiten banderas, emblemas, siglas, denominaciones de instituciones de Estado u organizaciones internacionales, sean engañosos. ¿Pueden pasar? Luego tenemos las prohibiciones relativas, que igual, muy parecidas. Nosotros, es importante que haga este comentario. Legalmente estamos obligados a objetar de oficio por el 74A y D, o sea, confusión con derechos previamente registrados, con el 74A, perdón, solamente de las prohibiciones relativas, que sea de confusión. Las demás prohibiciones del artículo 74, es decir, reproducción de una marca usada pero no registrada, signo notoriamente conocido, derecho a la imagen, derecho a la personalidad, todo esto se ve en el marco del recurso de oposición y tiene que estar acompañado, obviamente, de pruebas. Siguiente, por favor. Ahora vamos con casos prácticos. Quise traer algunos casos prácticos, básicamente para que entiendan cuál ha sido el criterio adoptado por esta oficina en casos muy puntuales que han sentado, vamos a decir, las bases o que han sentado posición de cómo nosotros interpretamos los diferentes principios y cómo nosotros interpretamos la mala fe. En el caso del principio de especialidad, tuvimos el caso de la marca oponente Harry Potter. Harry Potter es una marca muy conocida, pero registralmente, ellos tenían la marca protegida para la clase internacional 9, la clase internacional 16, 18, 28, 35. Ninguna de ellas vinculadas a la 32 para cervezas. ¿Qué sucede? En este caso en particular, si bien Harry Potter como personaje tiene una protección de derecho de autor, la parte interesada no lo invocó en su recurso. Nunca invocó el derecho de autor. Harry Potter es una marca que, si bien es conocida, no demostró notoriedad en la República Dominicana y nosotros, o sea, si no está acompañado el alegato de la prueba documental suficiente, lamentablemente tiene un tratamiento como una marca cualquiera y en este caso se decidió a favor de la parte solicitante. Es Harry Potter y Harry Potter, bastante parecidos. Siguiente slide. La resolución que decidió el caso decía que la marca solicitada está destinada a identificar productos que no tienen ninguna vinculación con la marca oponente, por lo que ni van a coincidir en los medios comerciales, ni están dirigidas al mismo público consumidor. Y debido a la marcada diferencia que hay entre los productos que protege la oponente, es razonable asumir que no habría riesgo de confusión o asociación ante el público. O sea que ni siquiera se cotejó el parecido existente entre las marcas porque aplicaba el principio de especialidad. Siguiente slide, por favor. Derecho a la personalidad. En el año 2021 emitimos esta resolución. Realmente no tenemos tantos casos que se interpongan en base a esta prohibición de afectación a derechos de la personalidad. Pero tuvimos el caso de Be Real versus Be Real. Y lo que estableció la resolución es que la parte impugnante había invocado la prohibición del 74G, que habla de cuando una solicitud infringe un derecho de autor o derecho de propiedad industrial preexistente. Bueno, de Vibrio no demostró que afectaba un derecho a la personalidad y ellos hablaban de un derecho de autor. Sin embargo, en la resolución se dice, dicha causal ha sido descartada igualmente, toda vez que el impugnante
no ha demostrado ostentar un derecho oponible en la República Dominicana sobre la denominación Vireo que se manifieste a través de un registro marcario, un uso anterior en el comercio o la posible asociación de su persona a la denominación Vireo, de forma que se pueda hablar de afectación de un derecho de la personalidad. Siguiente caso. La mala fe. Esto es bastante interesante porque la mala fe alude a una intención, a un deseo de perjudicar, a un deseo de beneficiarse y a una intención. Y la intención, vamos a decir, es un deseo. Para nosotros determinarlo legalmente que hay una mala intención o intención dolosa, tiene que circunscribirse en una conducta. Tiene que haber una conducta. Entonces, como el término puede resultar bastante ambiguo porque pueden haber múltiples conductas que puedan calificarse como mala fe, nosotros como en calidad de tribunal hemos decidido, hemos identificado casos puntuales en los cuales se considera como una actuación de mala fe. Quiero resaltar que estos son casos que se han identificado, pero no son limitativos, por lo que se pueden presentar otras circunstancias en las cuales se entienda que ha habido una intención maliciosa. Siguiente. La OMPI, bueno, básicamente establece eso mismo, la dificultad que existe para determinar una intención, por lo cual se toma en cuenta si la persona que usó o adquirió el derecho sobre este signo tenía conocimiento o alguna razón para conocer la existencia del otro derecho. Esto es bien puntual, el de alguna razón para conocer, porque no siempre, a menos que exista un vínculo comercial, tenemos la certeza de que conocía a ciencia cierta de la existencia de la marca, a menos que haya algún documento por escrito. Siguiente slide. Supuestos de mala fe identificados, lo más sencillo, confesión de la parte impugnada. Aquí se da mucho en la República Dominicana que muchas veces los solicitantes incurren en actos de mala fe, como digo yo, de manera involuntaria, porque solicitan, por ejemplo, el típico caso del distribuidor que tiene un contrato con el fabricante y entiende que para poder comercializar en la República Dominicana, cuando tiene un contrato de distribución, tiene que solicitar la marca a su nombre. Entonces viene y presenta la solicitud a nombre propio, sin saber que ese poder le otorga la potestad de gestionar, calidad de representante o gestor, de gestionar en calidad de representante o gestor esa marca, pero no necesariamente solicitarla a su nombre. Entonces, muchas veces cuando se presenta el recurso de oposición, en su escrito de defensa, esa es su defensa, mira, yo tengo un contrato de distribución exclusiva, yo lo estaba registrando en la República Dominicana a los fines de explotar la marca, pero yo estoy autorizado. Y obviamente la autorización no es para registro. Siguiente caso. Siguiente caso. Siguiente. 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 Exacto. Entonces, otro supuesto de mala fe obviamente identificado es el que les comentaba, cuando el agente representante siempre va a tener la facultad de venir y solicitar y oponerse a la solicitud de su marca, siempre y cuando aquí nosotros, por ejemplo, para el 610 no le exigimos que tenga evidentemente un uso anterior o un registro anterior. Si se evidencia que, número uno, es el titular de la marca, aún sea en otro país, y número dos, que existe un vínculo entre quien solicita y quien es realmente el titular. Siguiente slide. Este es un ejemplo de una resolución que emitimos en el 2017 con la marca Comax, cuyo titular era esta persona, que realmente era la distribuidora de la misma en el país.
pero había solicitado el registro a su nombre. Importante decir que en el marco de la oposición, obviamente tienen 45 días, pero como nosotros podemos conocer acciones en nulidad ya cuando el registro está emitido, cuando el fundamento de la nulidad es o mala fe o una prohibición absoluta, la acción no prescribe nunca. ¿Ok? O sea que la marca puede tener todo el tiempo del mundo registrada y si se acredita que se efectuó la solicitud de mala fe, puede ser anulada. Siguiente slide. Otros supuestos de mala fe identificados es cuando se trata de una copia servil, vamos a ver qué es eso, o cuando hay un historial registral cuestionable. Siguiente slide. Nosotros emitimos esta resolución. ¿Qué sucede? Muchas veces no, la parte oponente, bueno, no tiene un vínculo directamente con la persona que solicita. ¿Cómo identificar que esa persona conoce de la marca del tercero que se opone? Bueno, en el caso de esta resolución se trataba de marcas idénticas, tienen que ser, no puede haber parecido, tienen que ser marcas idénticas, al menos en cuanto a su aspecto denominativo y figurativo. Era una marca mixta en el cual se reproducía absolutamente todo, o sea, diseños, logo, palabras, todo, para los mismos productos, o sea, identidad de signos, identidad de productos. Se trataba de, además, una persona que tenía un historial registral cuestionable porque había sometido más de 3 o 4 solicitudes de registro de marcas que estaban registradas en favor de empresas extranjeras a nivel internacional. Entonces, lo que se entendió y la resolución estableció que además de tratarse de una marca mixta registrada a nivel internacional y estar reproducida íntegramente por la marca solicitada, se evidenció el historial registral de la parte impugnada una conducta cuestionable, pues había solicitado de manera reiterada marcas registradas a nivel internacional por distintos titulares destinadas a identificar productos del mismo rubro y las reproducía completamente. En estos casos es mucho más sencillo determinar que hay mala fe y que hay menor posibilidad de coincidencia, vamos a decirlo, cuando se trata de marcas mixtas. Y sobre todo también se evalúa el grado de distintividad que tenga esa marca, porque si es una marca denominativa y evocativa, es un poco difícil decir que existió mala fe de parte del solicitante. Siguiente caso. Tuvimos el caso de AdBlue. Aquí la marca no estaba registrada en la República Dominicana, la marca que se oponía, no estaba en uso en la República Dominicana, no existía un contrato de distribución en favor de quien solicitaba, pero se trataba de una marca mixta, reproducida en cuanto a su aspecto denominativo, en cuanto a su aspecto figurativo, para los mismos productos, para un rubro muy pequeño, porque eran derivados del petróleo, donde la materia prima necesariamente se necesitaba importar, por lo que había poca posibilidad de que se tratara de una coincidencia, sino que se entendió que había una conducta cuestionable. Siguiente caso. Como decía, ¿qué fue determinante? Era un mercado exclusivo donde había que importar materia prima, una marca registrada en diversos países con estrechos vínculos comerciales con la República Dominicana. Era una reproducción exacta y además era una marca arbitraria, lo que quiere decir que era una marca altamente distintiva. Esta marca obviamente está solicitada y se denegó. Siguiente caso. Nosotros tenemos en las oposiciones otro supuesto, y es que aquí se ven lo que son las acciones en cancelación por no uso. Entonces, ¿qué sucede? Los titulares tienen la obligación de utilizar la marca. Después de que tienes 3 años de concedido el registro, esos 3 años, vamos a decir, la ley te protege de que nadie pueda interponerte una acción para que demuestres el uso.
después de los 3 años, cualquier titular, cualquier persona interesada puede cuestionar el uso de tu marca y tú, como titular de la marca, tienes la obligación de registrarla. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces en el proceso en que se está conociendo la cancelación por no uso, el mismo titular, sabiendo que no tienen las pruebas que avalen el uso en el mercado, vuelve y somete la solicitud. Entonces, ahí la parte interesada le interpone un recurso de oposición y nosotros hemos determinado que si se evidencia que esa solicitud se presentó, si esa solicitud se presentó luego de que esa persona fuera notificada de la acción en cancelación por no uso, es decir, que tenía conocimiento de que ese proceso estaba abierto, o notificada de la resolución donde se cancela ese registro, entonces hay una conducta de mala fe y se deniega el registro. Siguiente caso. Este fue el caso de la marca Deluxe. Esa marca había sido cancelada, se notificó la cancelación y la persona volvió y sometió su solicitud nuevamente. Y obviamente agotó un proceso de oposición y se denegó. Siguiente caso. En el caso de las marcas notorias, como les decía, de oficio, nosotros no presentamos en el examen de fondo objeción por marca notoria. Pero en el marco de un proceso de oposición, sí se puede evaluar la notoriedad. De hecho, esta es la única vía, ya sea por la vía de la oposición o alguna otra acción legal, mediante resolución firme, es que se puede obtener la notoriedad de la República Dominicana. Entonces, en el marco de un proceso de oposición, nosotros evaluamos la condición, la posible condición de notoriedad que tenga la parte oponente y de acuerdo al resultado, si la marca es efectivamente notoria en la República Dominicana, entonces se ve un cotejo mucho más riguroso, porque en nuestro país la ley establece que puede la condición de notoriedad romper con el principio de especialidad, pero no en todos los casos. Siguiente caso. Siguiente. En el caso de la notoriedad, al igual que la mayoría de nuestros países, nosotros utilizamos la recomendación conjunta de marcas notorias de la OMPI. Siguiente slide. Siguiente slide. Y un factor importante a considerar es que si bien se habla de una notoriedad a nivel internacional y se tiene que evidenciar que la marca es reconocida o distinguida por el sector pertinente en la República Dominicana. Entonces, no voy a entrar en detalles, cuestiones de tiempo con los factores de notoriedad, pero sí quiero recalcar que la única vía para invocar notoriedad o impedir el registro de una solicitud de marca por notoriedad es mediante la vía de la oposición. Siguiente. Siguiente. Un ejemplo de pruebas que se depositan para notoriedad sobre el cual nosotros nos pronunciamos son las declaraciones juradas. En este caso del 2018 teníamos a Monster Energy versus una solicitud de marca llamada Quick Cash Monster y ellos depositaban una declaración jurada del gerente de ventas de dicha entidad. Y básicamente sobre esta prueba nosotros establecimos que la misma no puede ser tomada en cuenta a los fines de notoriedad por sí sola, obviamente, ya que por su naturaleza misma no resulta pertinente para estos fines, pues la notoriedad debe ser demostrada a través de medios probatorios objetivos. En ese sentido, si bien se presume como cierto lo señalado por el declarante hasta que se pueda acreditar lo contrario, lo cierto es que la declaración jurada es un elemento determinado solo para algunos supuestos específicamente previstos en la norma jurídica, como por ejemplo la renovación de nombres comerciales en la República Dominicana, y que son de naturaleza distinta al evaluado en el caso en cuestión. Siguiente caso. Las publicaciones
en medios digitales, hemos establecido que para la autoridad no es una prueba determinante, sino que es un conjunto de pruebas que retraten el sitial de preferencia que ocupa la marca en el mercado. Por lo que publicaciones en medios digitales por sí solas no son suficientes para demostrar notoriedad en el caso de un recurso de oposición. Siguiente. Las pruebas en idioma extranjero deben estar acompañadas de su debida traducción, so pena de ser descartadas completamente. Todo documento depositado como prueba en el marco de una oposición debe estar acompañado de la debida traducción al idioma oficial de la República Dominicana, que es el español. Siguiente. Ahí tenemos el caso de la marca aspirina, que imagino que muchos han de conocer, versus la marca felpirina. Y la marca aspirina, que es una marca, o sea, decir, súper conocida, estaba intentando demostrar la notoriedad de su marca con muchas facturas de venta, 100 facturas de venta del producto. Sin embargo, establecimos que demostrar un gran volumen de ventas sin poner esas ventas en el contexto del rubro y el mercado al que están dirigidos por sí solas son insuficientes. Siguiente. Nosotros hemos emitido las siguientes resoluciones, ya hemos dicho lo que no, en declaraciones de notoriedad en el marco de recursos de oposición. Una de ellas fue para la marca Gatorade, no sé si, creo que alguno de sus países debe tenerla, la marca Gatorade, para bebidas deportivas y aguas consumidas en el momento del deporte. Esa resolución no se ha hecho firme, está conociéndose en apelación, al momento, en apelación administrativa. Luego tenemos la notoriedad de la marca Punta Cana. Bueno, ahí se mueve un poquito. La marca Punta Cana es una marca bastante controversial porque Punta Cana se convirtió en un polo turístico en la República Dominicana. Inicialmente era una marca para servicios turísticos y ellos lamentablemente dejaron que su marca se vulgarice porque ya el distrito municipal, es decir, la localidad, se llama Punta Cana. Pero luego de muchas acciones legales, como una forma de reforzar la fuerza distintiva, ellos consiguieron la notoriedad de la marca mixta, que es esa palma y la palabra Punta Cana todo junto, porque el distrito municipal se llama Punta Cana separado. Entonces, se establece bastante claro en la resolución que declara la notoriedad, que siempre será reivindicada la notoriedad para la marca mixta, no así para la palabra individualmente considerada. Siguiente. Bueno, y aquí la resolución, esto es bien reciente, del 2021, dice que de la actividad probatoria desplegada se hace evidente que Punta Cana mixta resulta ser notoriamente conocida para servicios vinculados al turismo. En tal tenor, se hace necesario precisar que esta condición de notoriedad abarca de forma exclusiva la marca mixta, compuesta por la denominación Punta Cana y el isotipo de las palmas, sin que dicha protección se extienda a los elementos aisladamente considerados, sino que recae sobre el conjunto. Siguiente. Bueno, básicamente son las valoraciones que se tomaron en ese caso. Es importante destacar que en esa misma resolución se estableció que la declaratoria de notoriedad en la República Dominicana es válida por 5 años, contados a partir de la resolución firme que declare la marca notoria. Es decir, durante ese periodo de 5 años posteriores, la marca notoria, el titular de la marca notoria no va a tener que presentar nuevamente pruebas para acreditar su condición de notoriedad. Ahora bien, vencido ese plazo, va a tener que nuevamente aportar las pruebas necesarias para acreditar delante de la oficina que su marca todavía goza de esa condición de notoriedad. Siguiente slide. En el caso de la marca Gatorade, se le otorgó la notoriedad para bebidas consumidas mientras
se hace deporte. La verdad es que la prueba aportada fue bastante contundente. Ellos aportaron dentro de su expediente un estudio de mercado donde acreditaba que la marca Gatorade no solamente era reconocida por el sector pertinente, es decir, las personas que hacen algún tipo de actividad física o deportiva, sino dentro del público en general. Siguiente. Un aspecto que se aclaró bastante en las resoluciones es que la notoriedad por sí sola, falso a lo que, contrario a lo que piensan muchos solicitantes o titulares marcarios, de que la notoriedad en sí ya es un bloqueo para que cualquier marca que sea ligeramente similar entre al registro, siempre se hace el cotejo marcario, aun cuando la marca sea notoria. La diferencia es que va a ser un cotejo mucho más riguroso en el caso de la marca notoria. Siguiente. Como les decía, estas resoluciones que deciden las oposiciones pueden ser reconsideradas ante nosotros mismos en un plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación. Sí, siguiente. Y las resoluciones de reconsideración o las resoluciones de primer grado, porque la reconsideración es un recurso extraordinario y opcional, pueden ser recurridas en apelación en un plazo de 15 días contados a partir de la fecha de resolución. Son 15 días para la apelación administrativa que se hace ante el director general de la oficina. Y son 15 días también para la apelación por la vía jurisdiccional que se hace ante el tribunal. Como les decía, agotar la vía administrativa es opcional. Sin embargo, casi siempre los titulares optan por esta vía. Siguiente. Entonces, eso básicamente fue mi presentación del día de hoy. Si tienen cualquier duda, no duden en hacerla saber. Igual también tienen mi correo para que cualquier información adicional que puedan requerir, poder facilitarla. Lamentablemente, estas decisiones son decisiones que están en idioma español, pero sí tenemos una recopilación para que si tienen cualquier duda con respecto a oposiciones u otro tipo de casos que hayamos decidido, se las podemos facilitar. Muchísimas gracias, Stephanie.